Buenas tardes. Hoy comenzamos a desarrollar las clases de la materia de instalaciones sanitarias y de gas. Vamos a comenzar con la introducción del porqué de las instalaciones y después nos dirigimos directamente a los desagües de fluentes cloaca. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando proyectamos, construimos o mantenemos una instalación es la razón de ser. ¿Cuál es el objeto y el objetivo de por lo cual realizamos, ejecutamos esa instalación? Básicamente es para proveerle a las personas condiciones de confort, de seguridad, de salubridad, es decir, todas aquellas condiciones que me permiten a la persona estar en mejores condiciones en su hábitat. Esto es fundamental, que tenemos que tener en cuenta. Nosotros no hacemos las instalaciones por las instalaciones en sí mismas, sino para las personas. El otro punto que tenemos que tener en cuenta en las instalaciones es básicamente los conceptos hidráulicos, la aplicación de la hidráulica en las instalaciones que nosotros estamos viendo. Vamos a ver en el discurrir de todas las instalaciones que abarcan nuestra materia, cómo aplicamos estos conceptos y básicamente y cómo los incorporamos y los utilizamos para el mejoramiento. ¿Sí? En cuanto a salubridad, las instalaciones que vemos son las instalaciones sanitarias, básicamente, que abarcan los efluentes de desagües cloacales y los efluentes de desagües pluviales. ¿Sí? Por otro lado, lo que hace la salubridad, también para cocción, podríamos estar las instalaciones de gas. La seguridad, fundamentalmente, es la prevención contra incendios, todas aquellas medidas que me permiten garantizar que frente a un evento de incendio la persona va a permanecer o alejarse del edificio en forma segura y clara. Después hay otras instalaciones que ustedes ven en otras materias que también se encuadran dentro de los mismos conceptos. ¿Cuál es el objetivo? Básicamente que nosotros no contaminemos el ambiente. Estamos hablando ya de efluentes cloacales. Dentro de los conceptos de saneamiento, hoy se han modificado algunos paradigmas. Antes van a ver que el reglamento de obras sanitarias proveía la cantidad de agua que la persona requería. Hoy no. Hoy vamos hacia el uso racional y eficiente del agua. Vamos a ver algunas cuestiones donde, cuando veamos el tema de agua fría, de agua caliente, cómo podemos lograr este concepto dentro de la instalación. Por otro lado, condición contaminante, evacuación rápida de todos los desechos que genera el hombre, ya sea basura, los residuos orgánicos, etcétera, etcétera. Dentro de las instalaciones que vamos a ver dos conceptos, uno básico que no está reglamentado, es la reutilización de aguas grises, que aguas grises son las aguas de lavado, ¿sí? El lavatorio, ducha, lavado de ropa, etcétera. Esas son las aguas grises. Y después están las aguas negras. Las aguas negras son las que reciben directamente las heces humanas o los desechos humanos, la orina y la grasa. Esto conforma lo que llaman las aguas negras. Por otro lado, también vamos a ver la importancia y la relevancia que tiene la eliminación de los gases que se generan en la descomposición de estas heces humanas, es decir, la degradación de la materia orgánica genera gases, y esos gases dentro de la instalación deben ser retirados o eliminados o tratados. También está la evacuación de las aguas de lluvia. Antes las aguas de lluvia directamente se eliminaban sin tener ningún proceso de recuperación para poder utilizarlas. Hoy es obligatorio recuperar parte de esas aguas y tratarlas para hacer el riego y la limpieza de vereda. Por otro lado, el tratamiento puntual de desechos y tratamientos industriales o tratamientos especiales que son importantes a tener en cuenta. Siempre tenemos que tener en cuenta cómo disponemos de todas estas condiciones que pueden ser contaminantes al medio, o sea, al ambiente, tanto aire como suelo. Bien, entonces, hoy vamos a ver que para el cuidado del ambiente tenemos que hacer uso racional del agua, provisión racional, la evacuación de todos los elementos de tratamiento, recuperación de agua gris, recuperación de agua de lluvia, la
evacuación de los gases generados o la recuperación, porque esos gases tienen de alguna manera energía, yo puedo extraer energía, van a ver que en muchas provincias utilizan estos gases para poder cocinar. Es un paliativo, por lo menos importante, dentro del consumo de gas en algunos lugares donde el gas no llega. Bien, entramos ya de lleno a los desagües locales. Básicamente nosotros vamos a tener que resolverlo en nuestro predio, que son las instalaciones domiciliarias. Eso genera una conexión, esa conexión evacúa hacia una red. La red en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toma distintas características, colectores máximas, colectores importantes, el sistema de circuito que abarca también a 17 partidos de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Tiene una red de extensión aproximadamente, para que tengamos en cuenta, de 8.000 kilómetros de tendido de cañería para poder evacuar, digamos, los líquidos locales que se generan. Vamos a ver que hay distintas plantas de tratamiento previas para eliminar esos líquidos antes de eliminarlo al Río de la Plata, que es la fuente donde nosotros eliminamos nuestro líquido. Conceptualmente, nosotros vamos a tomar del Río de la Plata agua, la vamos a tratar, esa agua tratada va a ser enviada por tanques elevados a distintos puntos de la ciudad para que los ciudadanos la empleen en los usos que corresponden. ¿Sí? Ahí generan residuos, es decir, los desagües locales, que son tomados por un sistema de red, de colectora, bombeado, tratado a una planta de tratamiento y, en definitiva, ir al Río de la Plata. Para que tengan una idea, en las imágenes de abajo, ven el tamaño de esas colectoras, que abarcan de 2 metros a 4 metros de diámetro. ¿Sí? Bien. Punto importante como proyectista, ejecutor y mantenedor de las instalaciones son respetar las normas y reglamentos que hacen. En las instalaciones que vamos a ver está el código de edificación, que tiene el nuevo código de edificación, que tiene el reglamento, los reglamentos técnicos que abarcan la mayoría de las instalaciones que van a encontrar en el edificio, las normas de habitabilidad, de confort que pueden tener los edificios. Después, dentro de la instalación que estamos viendo, son las normas y gráficas de instalaciones sanitarias, domiciliarias e industriales de la ex-obra sanitaria, que está incorporada en los reglamentos técnicos del código de edificación, la NAG 200, que son para instalaciones domiciliarias de gas, y dentro de incendio, hoy tenemos que, de alguna manera, los reglamentos técnicos del código de edificación nos están remitiendo a la NFPA y a la norma IRAN. La norma IRAN, además de materiales y cosas, tienen un tratamiento de las instalaciones. Y por último, no solamente permanecen o habitan las personas dentro del edificio, sino hay gente que va a trabajar. Entonces debemos respetar las normas de higiene y seguridad en el trabajo respectivo. Fundamentalmente, en zona urbana, es decir, en zona donde yo tengo cañerías que me suministran agua y cañerías que me permiten evacuar los desagües generados, es una zona ideal que se llama un sistema dinámico. Es decir, yo cuento con todas esas redes para poderme abastecer, dentro de mi predio. Entonces, comenzamos. Yo suministro agua a través de una red, esa red de agua fría la voy a usar para mis requerimientos y necesidades. Incendios puede ser una de ellas, el consumo de agua puede ser la otra, para beber, para artefactos sanitarios. Puedo generar también agua caliente, ese agua caliente también va a artefactos. Estos artefactos producen residuos, esos residuos se evacúan. Dijimos que si eran aguas negras, de las heces humanas, orina y grasa, constituían un sistema de evacuación que vamos a llamar primario. Y después lo de lavado, las aguas grises o aguas hervidas, vamos a llamar que son menos contaminantes y obstructivas que las primarias,
entonces las enviamos por otro lado. Esas aguas pueden ser tomadas, recuperadas y reutilizadas. No está reglamentado dentro de nuestras normas. Está sugerido, pero no está reglamentado, ni está previsto. Simplemente para que ustedes sepan hacia dónde tendremos. Después, ese desagüe va a una colectora que toma el desagüe y lo deriva hacia las plantas de tratamiento y de su disposición final. Ese sistema se llama sistema dinámico. Cuando carecemos de esta red, evidentemente tenemos que buscar soluciones, como en zonas rurales o en las zonas suburbanas, que puede pasar, para poder tratar estos líquidos que son contaminantes en el mismo predio o alrededor, que se llama sistema estático, o el suministro de agua, ya sea a nivel de lagos, superficiales o perforaciones, para poder resolver la cuestión. Este es el circuito, digamos, que vamos a ver. Por otro lado están las aguas de lluvia. Las aguas de lluvia, colectamos el agua de lluvia. Hoy los reglamentos técnicos, antes el código de edificación, preveía y obligaba a la recuperación de parte de esa agua de lluvia para tener un destino que sea uso en los jardines, es decir, para riego, para lavado, etcétera, etcétera. Bien, esto es en síntesis lo que vamos a ver, en este primer cuatrimestre de la materia. ¿Cómo funciona el sistema de desagüe de efluentes cloacales? Vamos a hablar que esta línea que está acá es una línea divisoria de mi predio, línea oficial o línea divisoria del predio. Entonces, tenemos el predio hacia adentro, que van a ser las obras internas, que ejecuta el propietario, y hacia afuera las obras externas que ejecuta el ente prestatario del servicio o las que están ejecutadas, ¿sí? Dentro de las obras externas está el sistema dinámico, que dijimos que era aquel sistema que mi evacuación la producía mediante una red que ya existente en la ciudad o en la zona urbana, ¿sí? Y el sistema estático, donde yo lo tenía que resolver porque no pasaban esas redes de cañería y yo tenía que evacuar, digamos, mi líquido y tratar de alguna manera para no contaminar mi ambiente de hábitat, ¿sí? Ya sea dentro del mismo predio o en los alrededores. Dentro del sistema dinámico, estático, podemos resolver, para que se entienda un poquito mejor, a través de distintas formas, distintas maneras. Es decir, acá en pantalla tenemos resuelto un sistema, un núcleo sanitario. Ese núcleo sanitario genera una cañería de desagüe que tiene que ser, como estamos en una zona donde no tenemos la red, tenemos que resolver su tratamiento, ya sea en el mismo predio o en los alrededores. Entonces eso se deriva a través de un elemento que es una cámara de inspección, que deriva hacia el tratamiento que tiene que cumplir este núcleo sanitario. Si yo no puedo disponer este líquido directamente al ambiente, tengo que hacerle un tratamiento previo. Pero además puede ser que por las distintas condiciones me digan, mira, a futuro próximo yo pueda pasar esta cañería. Entonces este elemento que deriva hacia el tratamiento que yo hago en el terreno, lo deriva a futuro, lo cierra y deriva ese líquido cloacal hacia mi sistema dinámico. ¿Está claro? Bien. Dentro del sistema dinámico vamos a encontrar dos situaciones: el sistema separativo y el sistema unitario. El sistema separativo es que los desagües de efluentes cloacales van por una red y los desagües de efluentes pluviales van por otro circuito, otra red. Están separados, no se unen. El unitario, como su nombre lo dice, se utilizaba en lo que se utilizaba dentro del radio antiguo, y permite que las aguas de balcones y planta baja sean derivadas a la cañería interna de desagüe cloacal. Bien, y lo demás se deriva
a lo que es el cordón cuneta, cordón vereda. Es en el único lugar donde, digamos, está contemplado este sistema unitario. Después, dentro del sistema dinámico, también tenemos la resolución del sistema de ventilación, que es el punto crítico de la instalación y lo vamos a desarrollar en la última parte de las clases, y lo vamos a ver con detenimiento. Básicamente hay dos sistemas, el sistema inglés y el sistema americano. El sistema inglés, para que tengamos claro concepto, tiene dos circuitos, un circuito de ventilación externo y un circuito de ventilación interno. La generación de gases de ambos sistemas no pasan de uno al otro, son estancos. ¿Cómo se separan? A través de un cierre hidráulico, es decir, una altura de agua me impide pasar, permite pasar el desagüe, pero impide pasar los gases de un circuito hacia otro circuito. Entonces, el circuito externo en el inglés es, en la calle generalmente, yo tengo boca de registro, ¿sí?, que tienen una reja, si usted observa, circular, redonda, con agujeros, ¿sí? Es una reja que permite ingresar aire, limpio. Ingresa aire, barre todos los gases que se pueden generar en la conexión domiciliaria y el sistema externo y lo expulsa a través de una cañería de ventilación a los cuatro vientos. Este es el circuito externo, ¿sí?, de ventilación. El circuito interno, separado por el sifón desconector, digamos, toma aire sobre la línea municipal a 30-40 centímetros de altura de la vereda, toma aire, barre los gases, esos gases son generados por la descomposición, como dije, de la materia orgánica que tiene las aguas negras, el líquido procal, y tiene una temperatura, con lo cual se eleva y lo elimina hacia el exterior. Entonces, básicamente tiene dos circuitos de ventilación, el circuito externo y el circuito interno. El americano es más sencillo, une, elimina este sifón que puede producir obstrucciones dentro del desagüe y directamente toma aire del exterior, barre todos los gases que se puedan producir y lo evacúa por una cañería de ventilación. Este es el sistema que nosotros vamos a ver y vamos a desarrollar, el sistema americano. No quiere decir que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no encuentren en algunos edificios la resolución del sistema inglés o cerrado. Bien, hasta acá las obras externas. Vamos ya a las obras internas. Dentro de las obras internas, para separar de acuerdo a la calidad de líquido que podemos tratar, tenemos las instalaciones domiciliarias, básicamente que tratan aguas negras, aguas grises y el circuito de ventilación, y los industriales que ya desaguan líquidos con distintas características, es decir, corrosiva, pesada, líquidos calientes, etcétera, etcétera. Entonces, lo separamos por ahora. Esto lo vamos a ver ahora, en esta etapa, en este cuatrimestre. Los desagües industriales, tratamiento de efluentes especiales, lo vamos a ver en la última etapa de la materia. Dentro de las domiciliarias, vamos a encontrar, o podemos dividirlo en tres circuitos. El circuito primario, que maneja esas aguas negras, aguas contaminantes y obstructivas. El secundario, que maneja las aguas de lavado, que yo voy a tener que conectar de alguna manera al secundario al primario para poderlo desaguar, es decir, a través de una pileta de piso, un elemento, un sifón que me permita pasar de un circuito a otro, y después el circuito de ventilaciones, que es el que realmente me va a permitir a mí evacuar los gases y mantener el equilibrio hidrostático en aquellos sifones o piletas de pisos del sistema. Bien, dentro de los primarios, evidentemente, desagua
los artefactos primarios. ¿Qué entendemos por artefactos primarios? Evidentemente, en primera parte, los inodoros. Es decir, las heces humanas, la orina, se desahogan por los inodoros. Los mingitorios orina, las bachatas y la bachata de los también orina. Estos son los artefactos primarios y que deben ser identificados con color vermellón. Después los artefactos secundarios, están los lavabos, los bidets, bañeras, receptáculos. Son todos aquellos que reciben aguas de lavado, ¿sí? Que como contienen jabones, a la larga son contaminantes, pero digamos, no son obstructivas en general, salvo uso público, como pueden ser los artefactos primarios. Para entendernos, tenemos que acordar o ponernos de acuerdo cómo interpretamos la documentación que generamos a nivel proyecto, a nivel ejecutivo y a nivel de mantenimiento. Es decir, yo tengo que saber cómo identifico una cañería. Bueno, primero voy a identificarlo por la función. Todavía no lo saben, pero digamos que esta sigla significa caño de descarga y ventilación. Es una cañería que básicamente recibe líquido y que a su vez permite ventilar el sistema. Después se nombra el material. ¿De qué material es esa cañería? PP es polipropileno, ¿sí? En este caso. Y por último el diámetro. Con esto yo tengo identificado claramente, con esta simbología, tengo claramente identificado el material, el caño y la función, el material y el diámetro de esa cañería. También vamos a encontrar artefactos o accesorios, es decir, primero igual, de la misma manera, pileta de piso abierta, PPA significa pileta de piso abierta. Material plomo, diámetro de salida 60, ¿sí? Diámetro de salida 60. ¿Está? Después tenemos los artefactos, IP, es inodoro pedestal, PC, pileta de cocina, que iremos bien. Por otro lado, también el trazado de las instalaciones y los artefactos van a tener que estar identificados con sus colores reglamentarios. Si primario, vermellón, sepia, secundario, pluvial amarillo, verde ventilación, azul agua fría, carmín agua caliente. También dentro del plano yo voy a poder leer e identificar las columnas, por ejemplo, las cañerías como están designadas, es decir, el caño de descarga de ventilación, donde tengo un círculo en vermellón que me indica que es un caño de descarga, y el verde alrededor de ventilación. Y así vamos a tener distintas condiciones de consideraciones que podemos encontrar en nuestro proyecto de la instalación. Después también aparecen en la norma los signos convencionales. Hoy, por suerte, estos signos nosotros tenemos en planta y corte, dibujos en AutoCAD, así que directamente no utilizamos, en general no se utiliza estos signos convencionales, porque es mucho más práctico identificarlo directamente con la forma o el corte de cada artefacto o accesorio. Bien, comenzamos. Principios básicos de funcionamiento. Es decir, son los principios, aquellos principios que me permiten garantizar que mi proyecto de ejecución y mantenimiento sea seguro, o sea, no contamine y garantice el correcto funcionamiento de la instalación. El primero que nombramos es la estanqueidad. Es claro que para no contaminar el ambiente, ese líquido que tiene características obstructivas, contaminantes, qué sé yo, debe circular sin tener contacto hasta el exterior. Desde el punto que se genera hasta donde yo lo elimino, no tiene que sufrir pérdida de su trayecto. Pérdida de los líquidos y pérdida de los gases. Entonces, las condiciones que tiene que cumplir el material por la característica del líquido, ¿sí? Esto que estuvimos hablando, que es obstructiva, que puede degradar, eso, tiene que cumplir esas condiciones el material de la cañería o del accesorio o del artefacto, ¿sí?
tiene que tener buena hermeticidad, porque no solamente el líquido no debe escapar de esa cañería, sino que los gases tienen que estar contenidos y permitan protección de los cierres cerrados. Bien, el otro punto es el escurrimiento por gravedad. Es decir, no tiene sentido utilizar un elemento mecánico para eliminar un desagüe, cuando yo lo puedo, por pendiente de mi cañería, eliminarlo directamente. Lo genero a través de la pendiente, llego a mi conexión domiciliaria, estamos hablando de zonas urbanas, resolución de zonas urbanas, y llego al punto de descarga, ¿sí? Salvo que ese núcleo sanitario esté a un nivel más bajo, yo lo voy a resolver siempre por gravedad. Si está más bajo, evidentemente irá a un pozo, lo conectaré y lo impulsaré o lo elevaré con un sistema de bombeo hacia mi cañería de eliminación, de evacuación del líquido efluente local. Es claro que el escurrimiento por gravedad va a necesitar diámetros, pendientes adecuadas y las acometidas. Yo digo como ejemplo para que nos demos cuenta, piensen ustedes que están circulando por una cañería, esa cañería tiene una ocupación de un tirante de aproximadamente un 70% y un 30% es aire y la evacuación el destino de evacuación de esos gases. Ustedes van por esa tabla y van circulando, ¿sí? Si yo empiezo a elevar la pendiente, evidentemente me acelero en mi circulación en una tabla, va a llegar a un punto en que va a haber turbulencia, yo me voy a ir a pique. Esa es la pendiente máxima. Ese es el punto, de acuerdo a esos líquidos que contienen sólido, para que no choquen y se depositen y produzcan obstrucciones. El otro sentido es que yo baje la pendiente, hasta esa pendiente se aplane y yo prácticamente no circule y decante o deposite en el fondo, produciendo sedimentación. Entonces, estas dos situaciones son las que me permiten que el líquido que circula con distintos elementos sólidos, orgánicos, qué sé yo, no se depositen y provoquen obstrucciones en la instalación. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, es importante respetar las pendientes máximas, las pendientes mínimas, que están relacionadas con los diámetros. ¿Hasta ahí bien? Otro concepto hidráulico. ¿Cómo yo voy por una cañería y me encuentro que tengo que desaguar o me encuentro que tengo que pasar a otro circuito de circulación? Pensemos hidráulicamente. ¿Qué pasa si yo lo hago a 90 o en contracorriente? Evidentemente provoca un circuito, un conflicto hidráulicamente, va a haber una interferencia, se van a producir obstrucciones, taponamientos, en esa tabla voy a estar totalmente inestable y voy a tener problemas. Entonces van a ver que los elementos accesorios de acometida se dan en ramales de 45 grados. Es decir, yo acompaño a la circulación del líquido, siempre. No hay que olvidarse nunca la posibilidad de que estamos hablando de líquido de agua negra, que son obstructivas, no solamente contaminantes, son obstructivas. Quiere decir que como tienen grasa, tienen desechos humanos, producen posibles obstrucciones. Entonces yo necesito garantizar, sobre todo en la instalación de desagües locales, esos accesos para lograr el correcto mantenimiento. Y por último está el circuito de ventilaciones. El circuito de ventilaciones es un tema crítico, a mi entender, dentro de la instalación. Un problema de, digamos, de desagüe de la instalación puede llegar a resolverse de distintas maneras, pero un problema de ventilación es de muy difícil resolución. Bien, nosotros acá en pantalla tenemos el desarrollo ya de un proyecto de planta baja, ¿sí? Con sus colores reglamentarios. Entonces, lo primero que tenemos que identificar son
los núcleos, núcleo sanitario, en este caso es un baño, una cocina, un lavadero, ¿tá? Baño, cocina, lavadero. Tenemos cañerías verticales que vienen de los pisos superiores, que tenemos que desaguar. Tenemos distintos elementos de acuerdo al requerimiento. Bien. Dijimos que las aguas grises o aguas hervidas, que son las aguas de lavado, van por un circuito secundario. Entonces, lavatorio, bañera, bidet, los uno en un elemento que es una pileta de piso que recibe esos desagües y me permite, además, con un cierre hidráulico, que lo vamos a ver, desaguar a la cañería primaria. Esa cañería primaria que está en planta baja recoge todos los desagües de la planta baja y los verticales. Esa cañería se llama cañería principal. Bien. Esta cañería principal tiene que tener elementos para mantenimiento de desobstrucción. Este elemento que está acá es una cámara de 60 por 60 que me permite ingresar a ello y yo entro, ingreso a esa cámara y desobstruyo hacia un lado 15 metros y hacia el otro 15 metros. ¿Sí? También me pide la norma que en las cañerías verticales yo ponga un elemento de desobstrucción, un caño cámara a 60 centímetros, obligatorio y accesible. Bien, dentro de los 10 metros de la línea municipal, entonces yo tengo que tener sí o sí un elemento de acceso. Si esta cámara de inspección está más de 10 metros, voy a tener que contar con un elemento de acceso a la cañería para poder desobstruir la conexión domiciliaria. Por otro lado, la instalación pluvial o de agua de lluvia, por ejemplo, un patio abierto, tendrá un elemento colector y desaguará directamente a mi cordón cuneta. Bien. Dicho esto, lo que vemos un poco más en detalle, vamos a ampliar un poco el detalle para entender algunas cuestiones de la instalación. Dijimos que los artefactos pueden ser primarios o secundarios. ¿Esto qué quiere decir? Que un inodoro, acá dibujado en planta, un inodoro pedestal, desagua primaria en este caso una cámara de inspección. La pileta de lavar, que acá tenemos un office, la pileta de cocina, la pileta de cocina es un artefacto secundario. Ese artefacto secundario, hay agua caliente, grasas que son de rápida solidificación y contaminación, ¿sí? Producen contaminación. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando lo deshago, pongo un sifón inmediatamente y lo transformo en primario. Conveniente, no obligatorio, tener un elemento de acceso por la posibilidad de obstrucción de cañería, que en este caso es una boca de acceso, y desobstruye con el primario hacia la cámara de inspección. Bien. Solución de dos piletas de lavar, por ejemplo, en este caso, tenemos acá dos piletas de lavar, desagüe es secundario, es aguas grises o agua servida, y van a un elemento que los recoge, que es la pileta de piso abierta, toma los desagües a dos lavatorios y lo desagua, lo transforma en primario y lo puede desaguar, acceder a la cámara de inspección. Bien, esta pileta de piso está en color sepia, es secundaria. Bien, mismo caso, yo resuelvo mingitorio. Mingitorio recibe orina, ¿sí? Entonces es un artefacto primario. Este artefacto primario desagua, es primario, si es primario desagua como primario a una pileta de piso. Se recoge en este caso los tres mingitorios, la pileta de piso y desagua directamente a la cámara de inspección en este caso. ¿Sí? Esa pileta de piso está en color vermellón. ¿Qué quiere decir? Gráficamente me está diciendo que es una pileta primaria. Es uno de los casos
en mi instalación donde la pileta de piso es primaria, ¿sí? Entonces, en contraste con la de los lavatorios, que es secundaria. Vamos a encontrar otros casos también que esta pileta de piso es primaria y debe a las características del líquido que estoy desaguando. Es decir, evidentemente, este líquido es considerado peligroso, entonces este desagüe, la pileta de piso, es primaria. En cambio, este líquido que es menos contaminante, menos peligroso, el desagüe es secundario. Acá tenemos desarrollado un baño, donde bañera, bidet, lavatorio, desaguan a la pileta e ingresan a la parte superior de la pileta de piso. Esta pileta de piso tiene incorporado un sifón hidráulico. Ese sifón hidráulico permite separar secundario del primario, ¿sí? Quiere decir que los gases de esta cañería, que se generan en esta cañería, no pueden ingresar al local, ¿sí? ¿Se entiende? El artefacto inodoro pedestal tiene su propio sifón, como vamos a ver, con lo cual los gases no ingresan al local. Resolución o solución de lavadero, cocina. Dijimos, y reitero, que la pileta de cocina es un artefacto secundario. Su desagüe es secundario y tiene que tener inmediatamente un sifón porque tengo agua con grasas. Esas aguas con grasas ingresan a la cañería, se solidifican y pueden llegar a tener problemas. Entonces, el sifón ya me está pidiendo un diámetro mínimo de 50. 50 desarrollo hasta el vertical, 50. Y después me exige que el horizontal siempre sea mínimo de 63. Va un elemento que me permite la limpieza, que es la boca de acceso, y la descarga de la pileta hacia la otra dirección. Pero además, esta boca de acceso, como es primaria, puede recibir desagües primarios. Es decir, la pileta de piso de lavadero, que descarga, aunque toma la descarga de la pileta de lavar y de lavarropa, una pileta de piso, esta pileta de piso secundaria, transforma en primaria y accede a esa boca de acceso. ¿Está claro?